Listo, ya se observa el archivo. Muy bien, pues. Bienvenidos entonces a la recta final de nuestro curso. Como les había platicado, observen ustedes ahí los temas para el final. Vamos a trabajar ahora solo distribuciones de probabilidad. Distribución binomial, distribución Poisson, distribución normal y el teorema del límite central. 4 temas, 4 problemitas para su piñatona final. Vamos a empezar entonces con lo que es una distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad es la agrupación de valores de probabilidad que se refieren a un evento. Se agrupan en una tabla para su análisis. La sumatoria de los valores de probabilidad es la unidad. ¿Cómo se construye una distribución de probabilidad? Para construir una distribución de probabilidad debemos considerar los siguientes aspectos. A. Evento de análisis. B. Probabilidad del evento de análisis. C. Tamaño de la muestra. D. Iniciar la construcción desde cero. X igual 0. E. La sumatoria de todos los valores de probabilidad en la distribución debe ser 1. F. La distribución de probabilidad se conoce por el tipo de pregunta, el cual se refiere a un valor de acumulación. Y las frases de acumulación son estas: como máximo, por lo menos, por arriba de, por debajo de. Veamos unos ejemplos. Como máximo 3. Es una acumulación que empieza en 0, 1, 2 y 3. Entonces es una acumulación de 0 a 3. Por lo menos 2. Entonces es una acumulación que empieza en 2, 3, 4 y termina en n. Si n es 5, entonces termina en 5. Si n es 6, de 2 a 6. Si n es 8, de 2 a 8. Por arriba de 3. Entonces empezamos en 4, 5, 6, hasta n. Por debajo de 4, quiere decir 3, 2, 1 y 0. O bien de 0 a 3. Entonces, esas son las frases de acumulación. Como máximo, por lo menos, por arriba de, por debajo de. Y también de a o entre. Ejemplo de una distribución. La probabilidad de que una galleta se produzca con fallas es del 10%. Para comprobarlo se revisarán aleatoriamente 3 unidades. Entonces observamos que aquí nos dan el evento fallas del 10%, su valor de probabilidad. La muestra, 3 unidades. Por lo tanto, vamos a poner la distribución de probabilidad de las galletas sin fallas, o sea, las galletas buenas. Y observen ustedes que X, o sea, la tablita tiene 2 columnas. X y la probabilidad de X. Entonces, aquí decimos 0. Quiere decir 0 fallas. Todas las galletas están buenas. Su probabilidad de 0.88. Una galleta sin fallas.
y su probabilidad 0.06. 2 galletas sin fallas, 0.04. Las 3 galletas sin fallas, 0.02. Estos valores están supuestos, pero siempre obedecen a un cálculo. Ahora veamos cómo se clasifican las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas y continuas. Las discretas, como hemos venido manejándolo con anterioridad, la variable no acepta divisiones. Solo se analizan valores enteros y siempre se empieza de cero. Continuas. La variable sí acepta división. Se analizan valores enteros y decimales. Ahora nos vamos a ocupar de las distribuciones discretas. Entre otras, vamos a analizar la distribución binomial y la distribución Poisson. Hay más, pero el programa nada más nos pide estas dos. Ahora vamos a concentrarnos en la distribución binomial. Binomial. Bi quiere decir dos eventos. Definición. Es una distribución discreta de probabilidad que se basa en el conocimiento de un valor de probabilidad conocido del evento de análisis. Y este valor se conoce como P. Y también hay otro evento complementario que se conoce como Q. Algunos autores estadísticos se refieren a la probabilidad de P como un éxito y a la probabilidad de Q como un fracaso. Pero estos términos son relativos porque el éxito se refiere a la ocurrencia del evento de análisis. Y la no ocurrencia, que sería un valor complementario, es el fracaso. Nosotros lo vamos a manejar nada más como P y Q. Ejemplo. La probabilidad de venta de un artículo deportivo es de 0.70. Entonces, este es P, 0.70. La probabilidad complemento Q se refiere a que el artículo deportivo no se venda. Y sería la diferencia contra la unidad, o sea, 0.30. ¿Cuál es la probabilidad de que el artículo deportivo se venda? 0.70. Entonces, como estamos analizando la venta del artículo, entonces la venta es P. Y que no se venda es Q. Observen el número 2. La probabilidad de que una lámpara salga defectuosa es de 0.20. O sea que aquí el evento de análisis principal es que la lámpara esté defectuosa. Cada lámpara que revisamos y si sale defectuosa sería un éxito. Y en el anterior, cada evento que analizamos, si hubo venta, ese es el éxito. Entonces el éxito y el fracaso son relativos. Se refiere P al análisis del evento. Por lo tanto, en los problemas, el valor de probabilidad que se dé inicialmente va a ser P. Y nosotros lo vamos a estar modificando de acuerdo con lo que nos pida la pregunta de análisis. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que una lámpara salga defectuosa es 0.20. Este sería su valor P. Y su probabilidad de complemento sería que no salga defectuosa, 0.80. Y les presento la fórmula. Probabilidad de X
n factorial. Aquí vamos a utilizar factoriales, como ustedes lo vieron hace un tiempecito en una de las matemáticas. Dividido x factorial, multiplicado por n menos x factorial, multiplicado por p elevado a x, por q elevado a n menos x. Definimos n factorial. Por ejemplo, x, n sería 5 factorial. Entonces esa es la descomposición de 5 por 4 por 3 por 1 igual 120. Ahora los voy a invitar que saquen sus calculadoras y principalmente que sean Casio. Las Casio que tienen un botón gris grande en el centro. Y observen ustedes en la primera fila, la primera tecla gris es de Shift. Y abajito en la primera fila de las teclas negras, x a la menos 1, ahí en segunda función está el factorial. Por lo tanto, nosotros presionamos Shift y la primera tecla de x a la menos 1 y les aparece el factorial, o sea, el símbolo de admiración invertido. ¿Cómo funciona? 5 factorial, ponemos 5, presionamos la tecla blanca de Shift y luego la tecla x a la menos 1 negra y les aparece 5 factorial. Le dan igual y lo pasa a 120. Verifíquenlo y me dicen si ya lo encontraron. Sí, listo. ¿Sí? Ya, licenciado. Muy bien. Y por definición, factorial de 0 es 1. Ahora observen esta nota. Es una nota poderosa. Vamos a utilizar la distribución binomial cuando se conoce en el problema el valor de probabilidad del evento del análisis y la muestra tiene de 5 a 15 elementos. Entonces, la primera clave para reconocer un problema de binomial es que n tenga 5 o más elementos hasta 15, porque después de 15 se vuelve ya muy laborioso y ya se complica. Y menos de 5 se utiliza el árbol de probabilidad. Muy bien. Entonces veamos, pues estamos ya listos para un ejemplo. Jorge Pérez es el administrador de una tienda de telas nacionales e importadas. La probabilidad de vender una tela nacional es de 0.65 y de vender una importada es de 0.35. Si se observan las próximas 6 ventas, ¿cuál será la probabilidad de que se vendan? Observemos el problema. Nos dan eventos, telas nacionales e importadas. Y nos dan la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Vender una tela nacional, 0.65. Entonces esa va a ser nuestra P. Y nuestra Q, la tela importada, es de 0.35. Y 0.65 más 0.35 da 1. O sea que esos valores son complementarios. Y están las preguntas de análisis. Por lo menos la mitad nacional, la mayoría importadas máximo, entre 2 y 5 nacionales, de 3 a 5 importadas. Muy bien. Entonces tenemos una N de 6 ventas. Una P de 0.65 y una Q de 0.35. Entonces siempre la primera que les den a ustedes, la primera probabilidad que les den, ustedes la toman como P. Y la segunda como 0.35 y algunas veces solo se da un valor de probabilidad y lo toman ustedes como P.
Y la diferencia para 1 es Q. Primero vamos a construir la distribución de probabilidad. Aquí tenemos otra nota poderosa. La distribución que se obtiene depende del valor de P que se utilice en la fórmula. Por ejemplo, si calculamos la distribución de probabilidad para las telas nacionales, vamos a utilizar P.65. Y empezamos desde X igual 0. Aquí tenemos la fórmula. Y entonces veamos cómo funciona. Utilizamos nuestra calculadora. Jálense ustedes su calculadora y lo vamos a hacer juntos. Para X igual 0. Entonces observen ustedes aquí. Vamos a ingresar esta fórmula a la calculadora. Hagámoslo. Hagámoslo juntos. Primero la encienden. Luego presionen AC para que borre toda la información. Y luego ponemos 6. Presionamos 6, Shift, X a la menos 1 y les va a aparecer 6 factorial. Luego presionamos la tecla de división y vamos a encontrar esta X. Como estamos hablando de X0, entonces aquí vamos con 0, Shift, X a la menos 1 y se pone 0 factorial. Luego abrimos paréntesis y ponemos 6 menos. Como es 6 menos X y X es 0, 6 menos 0. Cerramos paréntesis. Y le ponemos factorial. Shift X menos a la menos 1 y les aparece factorial. Ahora por, entonces la tecla por, .65. Entonces ponemos 0.65. Presionamos la tecla de elevar a la potencia, que es el triangulito, un pedacito de triangulito de arriba. Y como es X0, le ponemos 0. Y luego por, otra vez por, la tecla de por, Q. Sería 0.35, otra vez la tecla de potencia, elevado a, y abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis y ponemos 6 menos 0. Cerramos paréntesis. Y estamos listos para darle igual. Y entonces les va a dar este resultado, .001838. Dejo un espacio ahí por si hay dudas. Digo una consulta, ¿cuántos decimales vamos a manejar ahí? ¿Cómo? ¿Cuántos decimales vamos a manejar en este caso? Trabajo con los 4. Yo trabajé aquí 5, pero con que manejen ustedes 4 o 3 mínimo. Leslie, Sí. Muy bien. Ahora tenemos la fórmula ingresada en la calculadora. Presionan ustedes su tecla de AC para borrar la información. Y con el botoncito de grid del centro grande,
presionan hacia arriba y les aparece la fórmula. Y vamos a calcular las demás. Por ejemplo, para calcular la de 1, porque vamos a calcular de 0 hasta 6. Entonces aquí a ustedes con su botoncito gris le presionan hacia la derecha y el pulsor empieza a caminar. Y donde parpadea, ahí cambia. Lo ponemos donde todos los valores son 0 y lo convertimos en 1. Entonces aquí empezamos con este 0 y le ponemos 1. Nos vamos al 6 menos 0 en el paréntesis y también lo cambiamos a 1. Solo se presiona el 1 ahí. Nos vamos al 0.65 elevado a 0 y lo cambiamos también por 1. Y luego nos vamos a 0.35 elevado a la 6 menos 0 y lo cambiamos por 1 y le dan igual. Y tenemos ya el resultado 0.02048. Y de esa forma observen ustedes que construimos la distribución de probabilidad para las telas nacionales. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta N6, con sus respectivos valores. Y ustedes solo me dejan indicado qué P utilizaron en la fórmula. Y los demás resultados ya sé yo que los obtuvieron cambiándolo directamente. Y esos no van a aparecer registrados. Pero solo con que aparezca el primero de 0, para ver qué P utilizaron, ya está correcto. Y entonces ustedes me presentan la tablita de distribución y sumamos los valores de probabilidad encontrados y deben sumar 1. Si ustedes utilizan un mínimo de 3 decimales o 4, les va a sumar 1. Ahí tenemos la distribución de telas nacionales. ¿Por qué es la distribución de probabilidad de telas nacionales? Porque en la fórmula utilizamos como P, .65. Observen ustedes. Para construir la distribución de probabilidad de las telas importadas, entonces colocamos en la fórmula P, .35. Entonces observen, aquí pues les puse para 0, 6 factorial, dividido 0 factorial, por 0 menos 6, 6 menos 0 factorial, y aquí está, P, ahora es .35 elevado a la 0, y Q, .65 elevado a la 6 menos 0, y les da .07542. Observen esta nota. Al obtener la distribución de probabilidad de las telas nacionales, podemos obtener en forma automática la distribución de probabilidad de las telas importadas por medio de la probabilidad del evento complemento. Y esto se hace de la siguiente manera. Analizamos. Entonces aquí está, observen ustedes, esta tablita tiene primero las nacionales, porque utilizamos en estos cálculos P.65. Y le agregamos una columna para las importadas, pero observen, si 0 son nacionales, entonces quiere decir que las 6 son importadas. Y ponemos aquí 6. Quiere decir que el valor de 0.00184 es probabilidad para 0 nacionales. Y es la misma probabilidad, pero para 6 importadas. Luego, si una es nacional, quiere decir que 5 son importadas. Entonces ponemos 5. Si 2 son nacionales, 4 son importadas. O sea que, como son 6,
vamos sacando las diferencias. Y la forma mecánica es que observen ustedes, para encontrar la distribución de la probabilidad de complemento, invertimos el orden. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ya hemos calculado la distribución de probabilidad complementos. Ustedes observan, para 6, hicimos la prueba aquí, nos dio 0.07542, que es la que tenemos en esta parte aquí, ¿verdad? Para 6. Muy bien, ahora estamos listos para responder las preguntas, si no tienen alguna duda. Bueno, primera pregunta. Por lo menos la mitad nacional. Entonces, fíjense ustedes, hay una acumulación, le dice, por lo menos la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 6? Es 3. Quiere decir que la acumulación va de 3, 4, 5 y 6. Va hacia arriba. Y hay que observar también a qué distribución se refiere, a las nacionales. Por lo tanto, entonces vamos a 3, 4, 5 y 6 de las nacionales. Y nos detenemos aquí en 3, 4, 5 y 6. Esa sumatoria entonces nos va a dar 0.88. B. La mayoría de importadas, máximo. Aquí está la frase de acumulación máximo. El máximo va de 0 a X. El mínimo va de X a N. Por lo tanto, la mayoría. ¿Cuál es la mayoría en 6? ¿Recuerdan ustedes que N se divide entre 2? Y se le suma 1 si es par. Y se le suma 0.5 si es impar. Por lo tanto, 6 es par, entonces es mitad más 1. 6 dividido 2 es 3 más 1, 4. Y dice la mayoría máximo. Entonces acumula de 0, 1, 2, 3 hasta la probabilidad de 4. Probabilidad de 0, más probabilidad de 1, más probabilidad de 2, más probabilidad de 3, más probabilidad de 4. Y observamos, ¿de qué distribución? De las importadas. Entonces, vamos de 0 a 4 de las importadas. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a sumar esto. Y eso nos va a sumar 0.98. Inciso C. Entre 2 y 5. ¿Qué hay entre 2 y 5? 3 y 4. Entonces vamos a sumar la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. ¿De cuáles? Nacionales. Entonces 3 y 4 nacionales. 0.23 más 0.32. 56. D. De 3 a 5 importadas. Observen, D, esta frase D quiere decir que empieza
en 3 y termina en 5. Entonces, probabilidad de 3 más probabilidad de 4 más probabilidad de 5. ¿De cuáles? De las importadas. 3, 4 y 5. Entonces, sumamos 3. Y esa sumatoria es 0.35. Ley, disculpe, una consulta. Voy a repetir el inciso B, la verdad no lo entendí de por qué tomó la probabilidad de 0 solo a 4. El inciso B. Sí, por favor. Muy bien. Dice la mayoría de importadas máximo. Por lo tanto, la mayoría es la mitad más 1 si es par. Es la mitad más 0.5 si fuera impar. Como n es par, entonces la mitad de 6 es 3 más 1 es 4. Y ahí tenemos dos opciones, de 4 a 6 o de 0 a 4. Eso depende de lo que diga la pregunta. La pregunta dice máximo. Entonces el máximo acumula de 0 a x. ¿Y cuál es x? 4. Por eso acumula de 0 a 4. Si dijera la mayoría importadas mínimo, entonces sería 4, 5 y 6. Y hablamos aquí de las importadas. Entonces estamos hablando de estas, estas y estas. Y si era impar, ¿qué fue lo que dijo que sería? Si fuera impar, como por ejemplo, si n fuera 5, entonces 5 dividido 2, 2.5 más 0.5, 3. Entonces la mayoría en 5 es 3. Y si fuera máximo, de 0 a 3. Y si fuera mínimo, 3, 4 y 5. Ah, ya. ¿Ves, Eric? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Facilito, como quitarle un dulce a un bebé. Ahora tenemos nuestra poderosa y nutritiva tarea. Pero antes, una motivación. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poquito más duro que el resto. Dejamos un espacio ahí para ver si hay dudas y si no, pues a disfrutar la tarea. Aquí estamos con Jonathan para sus duditas. La tarea está para realizarla hoy y tienen mañana hasta la medianoche para subirla. ¿Estamos listos, Jonathan? Acá estamos listos. Bueno, vamos a detener la grabación y vamos a dejar de compartir. Ya se pasó listado para los que tienen duda, porque se les está yendo la luz, creo.